La historia de nuestro héroe comienza con una nave espacial cortando a través de las vastas extensiones del espacio. Todo esto sucedía dentro del juego de supervivencia espacial Space Survival, un juego de rol bastante popular. En ese juego tenías que elegir entre las diferentes razas que habitaban el espacio infinito para sobrevivir, desarrollarte y explorar el universo. A lo largo de sus partidas, nuestro héroe había asumido varios roles. A veces era un gremlin de metal que devoraba naves humanas, y otras veces era un monstruo mutante sediento de sangre que destruía enemigos en batallas terrestres. Una vez incluso atacó un planeta entero y llegó a liderar un grupo en batallas colectivas. Pero lo más increíble de todo es que Edgar, nuestro héroe, había jugado como todo tipo de criaturas espaciales, seres que parecían salidos de las peores pesadillas. Y aunque todas le fascinaban, había una especie en particular a la que Edgar estaba más apegado, una materia cósmica hostil no identificada, o simplemente CM. A su personaje favorito lo llamó Amorphous, inspirado en la criatura de la película Alien. Lo que hacía especial a esta especie era su habilidad para fortalecerse infinitamente con la información genética que obtenía de sus víctimas. Parece tramposo, ¿no? Pero no te emociones tanto. Había un gran problema. La dificultad para sobrevivir era altísima. No había manera de dialogar ni cooperar con otras razas. Pero, ¿sabes por qué esta era la favorita de Edgar? Pues muy sencillo. Esta especie podía evolucionar libremente y volverse más fuerte dependiendo de las decisiones del jugador, y eso lo tenía completamente enganchado. Ahora Edgar estaba frente a una ventana azul del sistema que decía que él era un niño de la raza NBK. Su única habilidad era una hipersensibilidad y su objetivo principal era sobrevivir. Lo miró durante varios largos minutos, sin poder creer que todo esto fuera real. Esto no puede estar pasando, pensó. Sacudiéndose del aturdimiento, comenzó a examinar su nuevo cuerpo. Después de observarse por un rato, Edgar suspiró profundamente y se dejó caer al suelo, resignado. Aunque siempre le había encantado jugar como alienígena, darse cuenta de que ahora era uno de ellos, en la vida real, era otra cosa totalmente distinta. No es el momento para pensar en eso, decidió, y empezó a observar su entorno. De repente, todo su cuerpo comenzó a picarle como el demonio, y desesperado, se puso a rascarse con sus garras. Fueron unos minutos eternos de agonía, hasta que la piel vieja comenzó a desprenderse, liberándolo de su tormento. Uf, qué alivio. Pero estaba agotadísimo. ¿Quién iba a imaginar que mudar la piel sería tan doloroso? Pensó. Después de recuperar un poco de fuerzas, se dio cuenta de que necesitaba comida, así que, sin pensarlo dos veces, se lanzó a explorar el compartimiento lleno de cajas y contenedores de hierro en el que se encontraba. Tras examinar la habitación, Edgar llegó a la conclusión de que estaba en una instalación de alguna megacorporación o una unión estelar. Tenía que ser súper cuidadoso. Si alguien lo veía, lo iban a eliminar sin pensarlo dos veces. Decidió poner a prueba su habilidad de hipersensibilidad. ¡Y qué sorpresa! Su cuerpo comenzó a emitir ondas de energía verde claro, que le permitieron ver lo que había dentro de las cajas. Concentrado, empezó a buscar algo que se pareciera a comida. Y bingo, después de unos minutos lo encontró y corrió hacia el lugar. Saltó sobre una caja verde que contenía lo que buscaba. Delante de él vio un campo para ingresar una contraseña y, para su sorpresa, era un código bastante simple. Ni siquiera se esforzaron, pensó. Sin pensarlo demasiado, ingresó el primer número que le vino a la mente. 1, 2, 3, 4. ¡Y sorpresa! ¡Sorpresa! El mecanismo de la caja comenzó a abrirse. Edgar estaba satisfecho por haber resuelto el problema tan fácilmente, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en la estupidez del que había puesto esa contraseña tan obvia. Dentro del contenedor había una variedad de barras. Agarró una y le quitó el envoltorio. Le dio un gran mordisco, aunque sabía a goma de borrar. Ni modo, pensó, es lo que hay. Justo en ese momento un cucaracha pasó corriendo frente a él. ¡Zaz! Sin pensarlo dos veces, Edgar usó su cola para atravesarla. La miró de cerca y, tras examinarla con detenimiento, decidió echársela a la boca. Para su sorpresa, estaba bastante rica, mucho mejor que esas barras. De repente apareció de nuevo la ventana familiar del sistema. El efecto depredador había sido activado. Edgar había adquirido información genética de la cucaracha, lo que le dio unas alas. No puede ser, pensó emocionado. Esto es justo lo que necesitaba. Sin perder tiempo, aceptó la tentadora oferta del sistema y de inmediato sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. Dos pequeñas protuberancias aparecieron en su espalda, rápidamente desarrollándose en un par de alas completas. «No lo puedo creer», exclamó emocionado mientras miraba sus nuevos miembros. El héroe quiso probar sus alas, pero había un problema. No tenía ni idea de cómo usarlas. A ver, si las alas están en mi espalda, entonces debo mover los músculos trapezoidales, ¿no?
Tenso de pies a cabeza, decidió poner su teoría a prueba. Saltó al aire y batió sus alas con todas sus fuerzas. Pero ¡pum! Apenas duró unos segundos antes de caer de nuevo al suelo. De inmediato, Edgar comenzó a devorar las barras de sabor asqueroso una tras otra. ¡Uf! ¡Qué sabor tan horrible! De repente, otro par de cucarachas corrió por debajo del contenedor en el que estaba sentado. Las notó al instante, y una idea maduró en su mente. Para usar correctamente las alas, necesitaba tener todas las habilidades necesarias. Rápidamente se lanzó en picada y atravesó a una de las cucarachas con su cola, luego la envió directamente a su boca. Así estuvo por un par de minutos, cazando cucarachas que pasaban corriendo. Pero incluso cuando se comió la 20ª cucaracha, no notó ningún resultado, y esto lo decepcionó muchísimo. Justo cuando estaba terminando su siguiente víctima, apareció de nuevo la ventana azul del sistema frente a él. Decía que, además de la hipersensibilidad y las alas, había ganado otra habilidad: quitina, su caparazón. Edgar se alegró de haber conseguido una habilidad que aumentaba su nivel de defensa, pero le preocupaba que obtener estadísticas de supervivencia fuertes sería bastante difícil. Sabía que la vitalidad era una característica que ralentizaba el envejecimiento al reducir el consumo de energía, más común en insectos pasivos y plantas. El héroe comenzó a mirar a su alrededor en busca de nuevas víctimas, ya que para aumentar su capacidad de supervivencia necesitaba atrapar y comer tantas cucarachas como fuera posible. No encontrando ninguna, decidió cambiar de táctica y volvió a saltar sobre una de las cajas. Subió lo más alto que pudo y saltó al aire. Esta vez, controlar las alas fue mucho más fácil, así que voló sin problemas sobre la base, buscando atentamente nuevos objetivos. Unos momentos después, la suerte le sonrió. Notó 2 cucarachas más, completamente inconscientes de su destino. Una de ellas se detuvo, notando una sombra extraña sobre ella. Edgar aprovechó la oportunidad y atacó, agarrando a la cucaracha con ambas patas. Inmediatamente le arrancó la cabeza para evitar cualquier resistencia innecesaria. Mientras terminaba de masticar su cuerpo, vio cómo la otra cucaracha huía rápidamente. Nuestro héroe no tenía intención de dejar escapar a su presa, así que se lanzó tras ella con los ojos encendidos. Pero, como su cuerpo era demasiado grande comparado con las cucarachas, no pudo pasar entre los 2 contenedores donde la cucaracha se estaba escondiendo y simplemente se estrelló contra ellos, golpeándose dolorosamente la cabeza. Lágrimas asomaron en sus ojos por el dolor y mantuvo su mirada fija en la cucaracha, lleno de frustración. Edgar no tenía la menor intención de rendirse, así que apuntó su larga cola en un intento de alcanzar al escurridizo insecto. Lo logró. La punta afilada de su cola alcanzó a su objetivo, atravesándolo de un solo golpe. Esa cucaracha sufrió el mismo destino que las demás. Su cuerpo fue enviado directo a la boca de Edgar. Todo lo que quedó de ella fueron un par de patas que cayeron al suelo. Tan pronto como la devoró, apareció un mensaje frente a él, informando que el efecto depredador había sido activado. Lo había logrado. Había conseguido una de las propiedades biológicas de las cucarachas: vitalidad, y ahora se le ofrecía usar esta habilidad. El héroe presionó el botón de sí sin la menor duda. Su cuerpo inmediatamente comenzó a cambiar. Los músculos de sus patas se hicieron mucho más fuertes, y también los músculos de su espalda se reforzaron, además de que aparecieron pequeños y puntiagudos crecimientos a lo largo de su columna vertebral. Todos esos cambios hicieron que nuestro héroe se sintiera increíblemente feliz. Miró su renovado cuerpo con una mirada satisfecha. De repente, sintió vibraciones que venían desde detrás de la pared, acompañadas del apenas perceptible sonido de pasos. Nuestro héroe comprendió que los dueños de esa nave, los humanos, eran sus enemigos, y para sobrevivir al enfrentamiento con ellos, debía pasar la etapa de cachorro lo más rápido posible. Sabía que necesitaba salir del área de carga y continuar su cacería en otro lugar. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la sección de ventilación. Edgar pensó que la sala de almacenamiento en frío, cercana a la sección de radiación, sería un buen lugar, ya que era una instalación importante y no debería haber muchos visitantes. Mientras desenroscaba los tornillos de la rejilla de ventilación, decidió que incluso si sus esperanzas no se cumplían, simplemente podría destruir el reactor junto con la cámara de refrigeración y escapar de allí. Un par de minutos después, había retirado todos los tornillos y echó un vistazo al interior. Observó alrededor, asegurándose de que la ventilación fuera segura, y se metió dentro. Pero tan pronto como Edgar subió, un poderoso chorro de aire del ventilador lo empujó hacia la arena. En los primeros segundos, eso lo asustó bastante. Edgar se acercó al ventilador y comenzó a desenroscar los tornillos. Unos momentos después, la rejilla cayó al suelo con un fuerte estruendo. El héroe lanzó una mirada evaluadora al ventilador, pensando en su siguiente paso.
Sabía que, si rompía el ventilador, los humanos recibirían un aviso de inmediato. Así que la única opción que le quedaba era deslizarse en el momento justo, evitando las aspas. Para ello, decidió usar las habilidades de los amorfos. Sus capacidades analíticas y su sensibilidad habían aumentado significativamente, lo que le permitió darse cuenta de que las aspas del ventilador se desaceleraban en ciertos momentos, porque ya estaban bastante desgastadas. Edgar cronometró uno de esos momentos. Un instante después, saltó decidido y voló hacia adelante. Debido al fuerte flujo de viento, tuvo que esforzarse mucho más de lo normal para acercarse, pero logró deslizarse justo en el último momento, contento de seguir con vida. Después, continuó arrastrándose hacia su objetivo. Tras varios largos minutos, Edgar se detuvo al escuchar voces abajo. Se acercó con cuidado a las rejillas, espiando a la habitación. Allí, el héroe notó a dos hombres con expresiones de profundo disgusto, discutiendo sobre otro experimento fallido y las consecuencias que enfrentarían con su jefe. Después de analizar la conversación, Edgar se dio cuenta de que se encontraba en un laboratorio experimental, lo que lo sorprendió bastante, ya que pensaba que estaba en una nave espacial común. Sin embargo, este descubrimiento no lo hizo cambiar de opinión sobre los tripulantes. Estaba seguro de que eran partidarios de una megacorporación, una raza separada fundada a semejanza de los humanos de la Tierra. En lugar de un gobierno, varias grandes corporaciones dominaban a sus miembros, la mayoría de los cuales eran materialistas. Aunque muchas razas mantienen una postura neutral, la megacorporación está más cerca del lado malvado. Después de esperar a que esas personas salieran, desatornilló los pernos de la rejilla y se lanzó al laboratorio. El héroe aterrizó en el suelo, emocionado por explorar lo que podría ser interesante ahí. Inmediatamente activó su habilidad amorfa, pensando que, dependiendo de qué tipo de nave espacial se tratara, cambiaría su apariencia. Si resultaba ser el centro de investigación sobre la mutación del Hulk, entonces Edgar elegiría un soldado mutante especializado en combate terrestre, porque eso le daría un cuerpo de acero y habilidades de lucha impresionantes. En el laboratorio, donde experimentan con los superpoderes del culto de los elfos espaciales, podía obtener un poderoso regalo psicodélico. El héroe mismo desearía estar del lado del culto. Sin embargo, se distrajo de sus pensamientos por una voz suave que pedía ayuda. Con el corazón latiendo rápido, Edgar avanzó un poco y miró con cautela desde su escondite. Frente a él, vio un frasco enorme, dentro del cual había una esfera de un rosa pálido que pedía auxilio. Al acercarse, leyó la inscripción y se enteró de que era una burbuja ameboide. También decía que su especialidad era conservar oxígeno, lo cual le decepcionó enormemente, pues era la habilidad más inútil para su forma amorfa. Sin embargo, decidió no detenerse en eso y buscar más pistas, utilizando su hipersensibilidad. De repente, comenzaron a emanarse descargas eléctricas del cuerpo de la ameba, y Edgar sugirió que tal vez era eso de lo que hablaban los investigadores. Luego, dirigió su mirada al dispositivo y alcanzó el botón amarillo. Basado en la información que había recibido de su hipersensibilidad, estaba seguro de que si presionaba ese botón, el experimento terminaría. Su suposición resultó ser correcta. La electricidad que envolvía el cuerpo de la ameba se disipó casi de inmediato, y la ameba misma le agradeció a Edgar. Pero antes de que pudiera hacer algo más, oyó pasos acercándose, y esto lo llenó de un gran terror. El héroe se elevó instantáneamente en el aire, buscando un lugar donde esconderse, y voló hacia la estantería más alta llena de frascos. En ese momento, la puerta principal se deslizó hacia un lado, y una chica entró de inmediato al laboratorio, sosteniendo a un gato en sus brazos. Alexa le preguntó, con desagrado, al hombre confundido detrás de ella, cuándo finalmente daría resultados el experimento 26. Él respondió que en ese momento solo se notaba un poco de progreso, por lo que necesitaban un poco más de tiempo. Ella se detuvo en seco y, mirándolo con el mismo desagrado, dijo que necesitaba reportar los resultados a la compañía antes de llegar a su destino. Cuando Alexa mencionó que, si no podían lograr el resultado deseado, la compañía tendría que reconsiderar su trabajo y presencia allí, Adam se horrorizó por completo. Tartamudeando de miedo, comenzó a suplicarle misericordia. Alexa dio un pequeño paso adelante y dijo que tampoco quería que todo terminara así que estaría al tanto de los resultados del experimento. También añadió que si Adam lograba obtener resultados significativos, la posición de investigador principal ya no sería un sueño guajiro para él. El hombre no podía creer lo que escuchaba y preguntó si eso era realmente cierto, a lo que la chica respondió que, además de esto, incluso tendría la oportunidad de colaborar con Marte, porque estaban muy interesados en este proyecto. Adam la escuchó atentamente, reflexionando sobre todo lo que había dicho, cuando sugirió usar amoníaco. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Alexa.
Acarició la cabeza del gato que yacía en sus brazos y, pensativa, dijo que nunca habían utilizado el fármaco de despertar producido por la Unión Estelar. Luego miró detenidamente el frasco y comentó que ya había revisado todos los ingredientes posibles y que tal vez el ionio realmente era su única opción. Asintiendo, Alexa ordenó a Adam que se pusiera a trabajar de inmediato, lo que dejó al hombre confundido. Dudando, respondió que si el sujeto ingería el neutralizador, eso interferiría con el sistema de soporte vital. Sin embargo, Edgar había estado observando de cerca a esos dos todo el tiempo, sin revelar su presencia de ninguna manera. Alexa presionó a Adam, y él tuvo que ceder. Comenzó a inyectar gradualmente a la ameba con 1/100 de miligramo del fármaco. Cuando alcanzó los 500, finalmente vieron una reacción. El cuerpo de la ameba comenzó a temblar levemente. Alexa tenía una expresión satisfecha en su rostro y dijo que, dado que había una reacción, podía aumentar la dosis y administrar todo, lo que causó aún más confusión en Adam. Él trató de objetar, pero la chica simplemente lo empujó y presionó el botón correcto ella misma. Una alta concentración del fármaco se introdujo instantáneamente en el cuerpo de la ameba a través de tubos conectados a ella. Su cuerpo comenzó a sufrir mutaciones y comenzó a suplicar desesperadamente por ayuda, experimentando un dolor infernal. Alexa, viendo esto, sonrió complacida y esperó impacientemente a ver qué pasaría. Edgar también observaba, pero tenía una sensación completamente opuesta, porque escuchaba esos desesperados gritos de ayuda. Un minuto después, todo terminó, y la chica miró pensativa el resultado que había obtenido, sin apartar la vista del cuerpo blanquecino de la ameba, en el que habían aparecido pequeños crecimientos que insinuaban la aparición de extremidades en el futuro. Ella dijo que necesitaban interactuar más con el número 26. Después de eso ordenó a Adam que le informara de inmediato si aparecían resultados significativos. Él se inclinó y respondió que, por supuesto, la informaría sobre todo. De repente, algo llamó su atención y se dio la vuelta de golpe. Alexa miró detenidamente la estantería detrás de ella, tratando de encontrar algo o a alguien allí, pero al no encontrar a nadie, lo descartó como solo su imaginación y se dirigió hacia la salida. Edgar estaba muy alarmado por lo que acababa de suceder. El hecho de que esta chica pudiera percibirlo lo asustaba mucho y se quedó con una sensación muy mala. Así que decidió que tenía que deshacerse de ella en un par de días, sin importar qué. Habiendo escapado del laboratorio, nuestro héroe entró a otro lugar donde la posibilidad de ser descubierto por alguien era cero y se escondió allí por un tiempo. Se sació con el líquido que fluía a través de los muchos cables de la nave. Cuando Edgar había comido lo suficiente, decidió actuar. Cerrando los ojos, se concentró, activando su hipersensibilidad. Gracias al líquido que había absorbido, cada parte de la nave se sentía como un todo con nuestro héroe. Se guió por la regla de que quien tiene información tiene paz, y ahora tenía la intención de averiguar dónde y qué estaban haciendo sus enemigos, así como toda la información sobre sus negociaciones para ganar esta guerra. En su cuarto día de vida como amorfo, descubrió este lugar y decidió establecer su nido allí. Después de eso, el héroe caminó de un lado a otro entre el nido y el compartimento de carga durante varios días más. En el camino, atrapó y se comió cucarachas junto con arañas mientras lograba espiar y recopilar información observando a los investigadores. Notó que llegaban al laboratorio a la misma hora todos los días, y cada vez allí estaba Alexa, quien, como había logrado averiguar, era la jefa del grupo de investigación en esta nave. Aunque ella misma era débil de cuerpo, era la figura más importante a bordo y representaba un peligro inmediato para él. Hubo incluso un caso en el que uno de los sujetos de prueba logró escapar. Mientras los otros investigadores estaban confundidos, ella logró atrapar al fugitivo, creando un dispositivo de rastreo especial en solo 2 horas. Cada vez se asombraba más por el hecho de que, para una persona común, Alexa tenía habilidades bastante buenas y claramente poseía las aptitudes para poderes psicodélicos. Era una habilidad común a todas las razas, un poder similar a los superpoderes como la psicoquinesis, la telepatía y el control mental. Sin embargo, muy raramente entre la humanidad se habían encontrado individuos que nacieran con un fuerte potencial psicodélico. Mientras masticaba otra barra de chocolate, Edgar razonó que independientemente del talento de Alexa, la situación actual era una de esas en las que los soldados armados siempre tienen la razón. De repente, apareció frente a él una ventana del sistema azul, de la cual nuestro héroe supo que había adquirido otra habilidad, aguijón paralizante. Esta habilidad le parecía extremadamente útil, porque no podía usar nada de lo que tenía antes para atacar. Edgar estaba seguro de que su veneno era capaz de derrotar al menos a un adulto.
Inmediatamente después de eso, comenzó a pensar en un plan sobre cómo podría crear una situación en la que se quedara solo con el enemigo y usara su aguijón, porque los soldados siempre estaban cerca y lo atacarían más rápido de lo que él pudiera hacer algo. Tomando otra barra de chocolate entre sus patas, decidió que si continuaba confiando solo en la teoría y la conjetura, eso no le ayudaría mucho. Así que decidió observar un poco más y tal vez obtendría una gran oportunidad. El héroe dejó su escondite y visitó el laboratorio de nuevo, asegurándose de que no había nadie allí. Sosteniendo la barra de chocolate en su pata, se acercó al frasco en el que había estado la ameba todo este tiempo. Ella lo notó de inmediato y se alegró mucho. Edgar subió al aparato y, extendiendo una de las barras, dijo que esta vez había traído comida. La ameba lo entendió y se mostró muy feliz. Después de eso, rompió varios pedazos y los arrojó en el agujero correcto del aparato. Inmediatamente se transmitieron a la ameba a través de los tubos, y ella los absorbió con gusto. Cuando no quedó nada, gritó que estaba muy sabroso y le agradeció a Edgar. Había algo en ella que le interesaba, aunque no tuviera ninguna habilidad especial. De repente recordó que Alexa casi siempre caminaba con su gato. Esto llevó a Edgar a pensar que ella estaba muy unida a su mascota, y si ese gato moría, tal vez tendría una oportunidad. Esta presa le parecía la más fácil, porque nadie lo cuidaba en absoluto, y excepto en esos casos en los que su dueña lo llamaba, él estaba completamente solo. Nuestro héroe cronometró exactamente cuando el gato quedó solo. Observó al animal de cerca desde el tubo de ventilación. La criatura no sentía en absoluto la presencia del extraño y continuó tomando el sol en la suave cama de su dueña. Edgar utilizó su hipersensibilidad de nuevo, pensando que eliminar al gato probablemente sería fácil, ya que parecía lo suficientemente torpe, pero definitivamente no era el lugar para hacerlo. Aunque todo lucía normal en la entrada de la ventilación, si se observaba con hipersensibilidad, se podía ver que la rejilla estaba cubierta con rayos láser. Y si se tocaba siquiera ligeramente, la alarma se activaría de inmediato. Edgar golpeó el suelo con su cola, lleno de irritación, preguntándose cómo podría evitar esa trampa. César reaccionó ante ese sonido apenas perceptible, saltando de la cama y encontrándose en un solo salto cerca de las rejas, resoplando fuertemente, lo que asustó mucho a nuestro héroe. Se apoyó en la rejilla con sus patas delanteras, intentando derribarla. Soldados armados entraron de inmediato en la habitación al escuchar el ruido, tratando de entender qué estaba pasando. Al mirar alrededor, no vieron a nadie excepto a César, que rasguñaba la rejilla del sistema de ventilación con sus garras. Uno de los soldados suspiró decepcionado, llevándose las manos a la cabeza. Cuando finalmente separaron al gato de allí, nuestro héroe se dio la vuelta, temblando de terror, sin poder creer que realmente podía haberla embarrado tanto. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando se le ocurrió una brillante idea. Edgar se dio cuenta de que a este gato le aburría estar siempre en la habitación, y eso podía aprovecharse. Gracias a su excelente audición y sentido del olfato, no sería difícil atraer su atención. También notó la reacción de los soldados hacia el gato, y un maravilloso plan se formó naturalmente en su mente. Varias horas después, César seguía solo, acurrucado en una bola en su cama, durmiendo. De repente, algo captó su atención, haciendo que sus ojos ámbar se abrieran. Un ruido provenía de detrás de las rejas. Esta vez, César actuó con más cautela. Se acercó, se agachó sobre sus patas delanteras y comenzó a mirar cuidadosamente hacia adentro, tratando de entender qué había allí. Envenenada por el veneno de Edgar, la cucaracha temblaba ligeramente, incapaz de moverse. El gato presionó suavemente una pata sobre la rejilla, que se rindió sorprendentemente fácil, cayendo al suelo con un estruendo. La curiosidad despertó a César y saltó dentro. Esos sonidos fueron claramente escuchados por los soldados que estaban al otro lado de la entrada, quienes decidieron no reaccionar y simplemente se fueron a otro lugar. Mientras tanto, Edgar avanzaba más y más por el pasaje de ventilación, encontrando cada vez más cucarachas muertas en el camino. Cuantas más encontraba, más interesantes se volvían para él. En algún momento notó una luz brillante adelante que llamó su atención. César ya no prestó atención a las cucarachas, sino que corrió de inmediato hacia allí, deteniéndose asombrado al encontrarse en la entrada de una habitación inusualmente espaciosa, completamente llena de varias cajas y contenedores que le parecían muy interesantes. Mirando hacia abajo, notó otra cucaracha temblando sobre el contenedor verde debajo de él. Edgar estaba esperando este momento y, suspendido en el aire, atacó de inmediato a su objetivo. César intentó atrapar a la cucaracha con su pata, sin ser consciente del peligro que lo acechaba. La punta afilada de la cola de Edgar se hundió en su piel, inyectando su veneno. Sintiendo un dolor agudo, el animal gritó, perdiendo el equilibrio. César cayó al suelo y Edgar aterrizó inmediatamente junto al gato inmovilizado, con la boca abierta.
Al desgarrar la carne del animal, no pudo evitar reírse con deleite, ya que sabía que era lo mejor que había probado en toda su vida. Alexa entró rápidamente en la habitación, causando horror entre sus empleados. Detrás de ella, 2 soldados la seguían, con sus armas listas para atacar en cualquier momento si aparecía una amenaza. Un hombre sentado en su silla detrás de los monitores observaba todo esto. Si necesitas más ajustes o tienes otra solicitud, dímelo. Alex se detuvo justo enfrente de él y se intercambiaron miradas pesadas y silenciosas. No pudiendo soportarlo más, preguntó cuándo finalmente le permitirían ver a César, a lo que George respondió que necesitaba tener un poco de paciencia, porque los soldados ya lo estaban buscando por todas partes. Alex lo interrumpió en seco, sin dejarlo terminar, y, golpeando con las palmas sobre la superficie de la mesa, gritó que ya habían pasado 2 horas enteras y aún no había resultados. Estaba absolutamente segura de que algo le había pasado a su mascota, ya que él siempre seguía estrictamente su horario de comidas. Se lo informó con enojo al capitán, que estaba frente a ella. Él suspiró y entrelazó sus manos, diciendo que Alex debía calmarse. Le explicó que todos estaban en la nave ahora y que si su gato no había volado en la nave de rescate y se había escapado, entonces debía estar en alguna parte a bordo y lo encontrarían sin duda. Pero sus palabras no calmaron a Alex en absoluto. Por el contrario, la hicieron aún más furiosa. Luego él dijo en un tono más insistente que debía regresar a su lugar, calmarse y simplemente esperar. Él mismo no entendía por qué estaba tan furiosa por la pérdida de un gato común. George apretó los dientes con desagrado, pensando que si pudiera, la ordenaría encerrar en aislamiento en ese mismo momento. Inclinándose un poco hacia adelante, Alex preguntó nerviosamente qué estaba pasando con los guardias que se suponía debían estar vigilando a César. A lo que le respondieron que todos estaban actualmente arrestados y que pronto se tomarían ciertas medidas punitivas. Cuando ella dijo que quería que los ejecutaran de inmediato, el capitán de la nave se horrorizó y su rostro lo mostraba claramente. Alex se llenó de ira y apenas pudo encontrar la fuerza para contenerse, sin quitarle los ojos de encima a George. Le dijo que los poderes del capitán le permitían ordenar todo de inmediato, así que su solicitud no debería parecerle difícil. George no estaba dispuesto a ceder ante sus emociones y respondió que no iba a hacerlo, porque si los ejecutaba, los otros soldados estarían muy indignados por esto. Alex no esperaba escuchar tal respuesta en absoluto. Acercándose a él lo más que pudo, murmuró entre dientes que eran los soldados los que tenían la culpa de lo que había pasado, porque no cumplieron con sus deberes como debían. Los empleados que aún estaban de pie a un lado escuchaban la conversación de su jefa con un shock y asombro congelados en sus rostros. Los soldados sentían una fuerte irritación y hostilidad hacia Alexa, y apenas podían contenerse de decir todo lo que pensaban de ella. El capitán no pudo contraatacar, ya que él mismo comprendía perfectamente que la razón de lo sucedido era la incompetencia de sus soldados. Mirando hacia abajo, el hombre respondió que estaba de acuerdo con ella y que aprovecharía esta oportunidad para disciplinar a todos los demás soldados. Alexa lo miró aturdida, esperando escuchar lo que tanto deseaba, pero eso no ocurrió. Luego suspiró pesadamente, dándose cuenta de que si continuaba, no lograría nada y simplemente perdería su tiempo. Dándose la vuelta, dijo que volvería en 2 horas, pero antes de dirigirse hacia la salida, miró al capitán por última vez y dijo con una amenaza en su voz que si para cuando regresara aún no había resultados, sería mejor que George dejara su puesto de capitán. Inmediatamente después, salió del laboratorio hacia el pasillo, acompañada de los soldados, dejando al hombre confundido. Tan pronto como su espalda desapareció tras la puerta, George golpeó la mesa con todas sus fuerzas, maldiciendo en voz alta. No tenía idea de dónde buscar a ese gato, que se había convertido en una amenaza seria para su maravillosa vida. Nuestro héroe observó todo esto desde arriba a través de la rejilla de ventilación, sin poder evitar sonreír por dentro, porque ese gato llevaba tiempo cosiéndose en su estómago. En ese momento, apareció una ventana de sistema azul frente a él, resaltando su habilidad recién adquirida. Instinto salvaje. Sabía que este juego tenía algo llamado sistema de fusión de habilidades, que combinaba habilidades en una sola y las fortalecía. Lo había usado con suficiente frecuencia en el pasado como para memorizar casi todas las combinaciones en el juego. Por eso, cuando estaba comiendo a César, se quedó boquiabierto al ver por primera vez la ventana de texto que le pedía activar la habilidad, porque nunca había visto nada igual. Presionó el botón de consentimiento y de inmediato se enteró de que podía combinar la habilidad de instinto salvaje con supersensibilidad, lo que hizo, y como resultado, recibió una habilidad completamente nueva, sentido del depredador, que le permite detectar una amenaza con anticipación. Edgar intentó usar esta habilidad porque estaba interesado en probar su efectividad. Sus expectativas sobre su nueva habilidad no le fallaron,
ya que la habilidad de supersensibilidad se volvió muchas veces más fuerte que antes. Pero por más que lo intentó, no pudo despertar la predicción futura, que también estaba incluida en la habilidad de instinto salvaje. Avanzando por el conducto de ventilación, decidió que probablemente era una opción pasiva, que se activaría automáticamente si aparecía una amenaza. Ahora estaba interesado en otra cosa. Alexa, que estaba completamente fuera de sí, y esto significaba una gran oportunidad para acercarse a ella. Mientras tanto, ella llegó al laboratorio donde desahogó su ira.